Hola, Dios te bendiga. Me siento realmente privilegiado de poder participar, compartir nuestra reflexión. Y digo participar porque como Bielka, yo también, además de los hermanos que están fuera de Panamá, hemos estado siguiendo el movimiento del Centro Familiar Cristiano, cómo se ha adaptado o cómo ha adaptado las cosas para poder seguir funcionando, bendiciendo y compartiendo. Y hemos visto que esta circunstancia de cierre o de confinamiento ha servido para que se generen ideas, para que emerjan las habilidades de algunos que tal vez no sabían que las tenían, preparando los contenidos, programas y todo eso que vemos cuando se van desarrollando la escuela dominical, las reuniones de la semana y todo eso. Y total, por eso es que yo digo, me siento privilegiado de participar aportando esta reflexión a esa dinámica en la que ha entrado el centro, que no ha dejado de funcionar, sino que lo está haciendo de una manera más creativa. Yo quiero compartir ahora contigo o con ustedes una reflexión que ha sido particularmente interesante para mí. Y la he llamado "Hay esperanza al otro lado de la barca". Hay esperanza al otro lado de la barca. Una característica que viene en el ADN de nuestra raza caída es el ver en muchas circunstancias un obstáculo. No así el centro. El centro ha hecho una cosa realmente encomiable. En esta circunstancia difícil de confinamiento, no han visto un obstáculo ustedes, sino que más bien han encontrado una oportunidad de llegar tal vez a donde no estaban llegando y de utilizar recursos que no se estaban, tal vez, digo tal vez porque no lo sé, que no se estaban explotando. El asunto es que comúnmente nuestra raza caída lo que hace es encontrar en cada circunstancia adversa un obstáculo. De allí que cualquiera llama a cualquier circunstancia adversa algo complicado y de repente aparece una roca en el camino y decimos, no se puede pasar, no se puede ir más allá, no se puede ir más allá. Aparece una roca o aparece un tronco de un árbol caído y decimos, por aquí no se puede pasar. Si hay una roca, quiere decir que, y no podemos pasar en el momento, quiere decir que todavía quedan tres opciones. Tres opciones, no una, tres. Una es rodear la roca. La otra es escalarla para no quedarnos de este lado, sino escalarla. Y la tercera es romperla, perforarla para atravesarla. En el caso de un tronco, bueno, está en el camino, no se puede pasar. Bueno, se coge un hacha, se coge un machete, se coge lo que sea, se parte en muchos pedazos y hay leña y seguimos. O se levantan entre varias personas y lo ponen a un lado y se puede seguir. Pero todo obstáculo no quiere decir que no podemos seguir más allá, sino que hay más opciones. Y como acabo de decir, en el caso de una roca, rodearla, escalarla o romperla para atravesar, para ir a través de ella, que es lo que querría decir, atravesar. Eclesiastés 9:4 nos enseña que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Decimos muy comúnmente nosotros, bueno, mientras haya vida, hay esperanza, por supuesto. Cuando ya se fenece, cuando ya se muere una persona, pues ya no hay esperanza de algo diferente de este lado. Si es cristiano, no hay esperanza de este lado. Empieza una esperanza gloriosa del otro lado del cielo. Como parte entonces también de la raza caída, que eran los discípulos, ellos hicieron precisamente eso, o encontraron eso que encuentra mucha gente con una roca en el camino. Llegaron al punto de la desesperanza. Ya no hay esperanza. No se puede ir más allá. Lo bonito de todo esto se ha acabado. Pero yo quiero proponerte que no es así.
quiero que vayamos para hablar precisamente de los discípulos y de un punto en la historia, en la experiencia de los discípulos con el Maestro. En Juan capítulo 21, el versículo 2. Juan 21, el versículo 2 y parte del versículo 3. Dice el 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, esta es la primera parte del versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros también contigo. Ya habían pasado ellos, los discípulos, por el trauma de haber visto al Maestro morir en la cruz y de ponerlo, ellos mismos lo habían puesto en la tumba, luego de lo cual pensaban que todo se había acabado. Todo se había acabado. Al tercer día, sin embargo, de su muerte, Él aparece mientras ellos estaban llenos de temor, escondidos por miedo a los judíos y a los religiosos de la época. Estaban tal vez decepcionados y aunque le habían visto nuevamente, porque Él se había aparecido a ellos, había atravesado la habitación en la que estaban ellos escondidos y ahí había aparecido a ellos, aunque Él les había aparecido vivos nuevamente y les había probado que se trataba de Él, algunas cosas ya no eran lo mismo. Y entonces estaban ahora en esta situación de desesperanza, frustrados probablemente. Había desesperanza. Las cosas ya no eran lo mismo de cuando se movían con el Maestro y le veían hacer milagros, le escuchaban sus poderosas palabras o fueron objeto ellos mismos del actuar del poder de Dios sobre su vida. Eso había pasado. En este momento las cosas ya no eran lo mismo. Se encuentran ahora allí de repente, solos, sin el Maestro. La emocionante aventura que habían vivido con Jesús como que había llegado a su fin. Recordemos en este punto que aún no habían sido ni embestidos ni investidos con el poder del Espíritu Santo. No habían llegado a ese punto aún. El Señor les aseguró que habría de llegar ese momento, cuando Él hubiera sido arrebatado al cielo. Entonces, como ellos todavía se mantenían como un grupo de amigos que habían coincidido, habían vivido la misma experiencia de estar cerca del Maestro, caminar con Él y todo lo demás, ahora se encontraban, siendo amigos especiales, se encontraban allí sentados, tal vez, viendo lejos, tratando de asimilar todo lo que había sucedido durante las 2 últimas semanas. Y Pedro decide hacer lo que mejor se le daba: pescar. Ignoro si era para comer ellos allí o si era para eso agarrar y venderlo y tener sustento, o era para llevarlo a las casas de cada uno de ellos. No lo sé. Lo cierto es que él sabía pescar y estaba allí desesperanzado, mirando lejos y dice, bueno, me voy a pescar. Dicen nosotros vamos contigo. ¿Qué vamos a quedarnos aquí haciendo nada nosotros solos? Vamos contigo. Era un simpático, un buen y un sólido grupo de amigos, como dije antes, con muchas cosas en común. Pero ahora se encontraban en lo que, una frase que se escucha muy a menudo hoy en día, en su nueva normalidad. Sin el Maestro. Sin el Maestro. Sin el Maestro.
En el capítulo mismo 21, acompáñenme al versículo 3. Antes leímos la primera parte del versículo 3, que dice, vamos nosotros también contigo. Quiero que veamos la segunda parte del versículo 3. Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Me hace recordar cuando Pedro se encontró, o el maestro encontró a Pedro, que llegó a la orilla donde estaba lavando las redes, y le dice a Pedro, Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 3 en adelante, Pedro, lleva al mar, la barca más adentro. Él la llevó, pero le dice, mira, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos encontrado nada. Ni un resfriado hemos tomado en la noche. Hemos recibido en la noche. Pero ya que lo dices en tu palabra, tú eres el que lo dices, en tu palabra yo voy a echar la red. Y fue y echaron la red. Y aquello fue la primera pesca milagrosa que Pedro veía. Y de la que en alguna manera fue protagonista porque él fue que sacó la red en obediencia, el que tiró la red y la sacó en obediencia al que había estado escuchando antes, hacía poco en la orilla, al maestro. Eso fue así, y luego de esa experiencia sabemos nosotros que Pedro cayó postrado delante del Señor y ya nunca más se separó de él durante esos 3 años y poco más. Y ahora resulta que se encuentra otra vez solo, solo, se va a pescar como aquella noche de la primera vez y no pesca nada. Prestemos atención a esto porque es de esperarse que nosotros fracasemos cuando no prestamos atención al maestro. Es de esperarse que fracasemos cuando no prestamos atención a las indicaciones del maestro de los pescadores, de aquel que busca a los pecadores, de Jesús. Aquí estaban ellos otra vez, y otra vez, nada de pesca, nada de pesca. La frustración con la que habían estado en la orilla, mirando lejos, luego que vienen tiran la red en el mar, la sacan vacía, la frustración no había disminuido antes, la frustración había crecido. Ahora estaban más frustrados. Al parecer las cosas no habían mejorado realmente para ellos. Hasta este momento habían hecho todo lo que les dictaba su experiencia, todo lo que les dictaba la lógica, las circunstancias. Estamos aquí haciendo nada, pues vamos a pescar. Estamos aquí, no tenemos tal vez nada que comer, pues vamos a pescar. La lógica lo dictaba. Y quizás el bien intencionado consejo de alguno, eso es lo que les hubiera dicho. Sin embargo, Jesús, lejos de recriminarles nada, les indica qué debían hacer. Él es el Señor. Él es el Señor. Él puede llegar y recriminarnos a nosotros cuando nosotros descansamos en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, en nuestra experiencia. Nos toca es descansar en Él. A menudo encontramos gente que en el caso nuestro, que nos habla de nuestra experiencia. Sí, la tenemos. Pero si supiera la gente que a pesar de la experiencia que tenemos haciendo lo que estamos haciendo, donde lo hacemos, a pesar de ello estamos orando frecuentemente para asegurarnos de que tenemos la dirección, la guianza del Señor para hacer esto o aquello a la manera suya, no a la manera de nuestra experiencia, no a la manera de la cultura de nuestro movimiento, sino de acuerdo a la guianza del Señor. Y aquí sucedió algo muy interesante que honestamente a mí me fascina. Yo recuerdo que una vez en el centro familiar, en la nave pequeña, hace muchos años atrás, teníamos solo la nave pequeña, hablé de este mismo pasaje.
enfatizando otra cosa, pero hablé de este mismo pasaje, de cómo le fue a Pedro con esta pesca. Quiero aquí en este punto decir algo que para mí es muy relevante. Hay esperanza cuando nosotros seguimos su dirección. Hay esperanza cuando yo sigo la dirección de Dios. No solo esperanza, hay salud cuando yo sigo la dirección de Dios. Hay provisión, hay sanidad emocional, hay restauración de relaciones cuando yo escucho el consejo de Dios, cuando yo escucho la guía de Dios, cuando escucho el consejo de su palabra. Hay esperanza, hay paz, hay gozo y mucho más. Pero hay que escucharlo a Él. Hay que escucharlo a Él. Dije que he llamado este tema "Hay esperanza al otro lado de la barca". ¿Acaso no has escuchado a Dios diciéndote haz esto o haz aquello y no lo haces y terminas frustrado o frustrada, arrepentido de haber tomado esa acción, cuando tú sabes que Dios te había estado diciendo lo que deberías hacer? Hay esperanza cuando seguimos la dirección de Dios. Hay desesperanza cuando yo sigo mi propio consejo y el bien intencionado consejo de cualquiera que no sea Dios. Tal vez hayas intentado todo lo que se podía, todo lo que se puede hacer desde este lado de la barca. Pero, ¿por qué no intentas ahora desde el otro lado de la barca? ¿Por qué no lo intentas ahora desde el otro lado de la barca? Y no te afanes pensando de que el hacerlo ahora de esa manera va a ser más difícil, va a ser traumático, va a ser un desafío demasiado grande para ti. Este no es el momento de pensar en eso. Benjamin Franklin dijo, un camino de 1000 millas comienza con un paso. Un camino de 1000 millas comienza con un paso. No te afanes pensando qué hay allá al final. Da el primer paso. Da el primer paso de aquello que Dios te manda que hagas. Toca que te atrevas. Toca que te atrevas. Estamos viendo ahora a estos hombres pescadores con experiencia, curtidos, que se van a pescar y vienen sin nada. Habían pasado toda la noche tirando la red del lado izquierdo de un solo lado. Pero en este punto el Señor le dice, mira, tira la red a la derecha de la barca, no a la popa, no a la proa, no a la izquierda, tírala a la derecha de la barca. Luego de que estos discípulos habían intentado todo lo que habían intentado y que el Señor les dice esto, lo que tocaba hacer era lo sencillo, lo más simple. Y es que realmente lo más simple viene con hacer lo que Dios te dice, porque es lo que Él tiene preparado. O no digamos simple, lo más sencillo es hacer lo que Dios te dice, porque Él ya tiene preparado el lugar, el ambiente, las circunstancias, la plataforma, el espíritu, para que tú te alegres y para que su nombre sea glorificado. Esto fue un milagro. Veamos ahí en el capítulo 21, voy a ir leyendo del 4 en adelante. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¡Wow! Prometiéndole lo que iban a encontrar. No les dice, tira la red a la derecha de la barca y vamos a ver qué sucede. No. Ni le dice, tendrás una sorpresa. Cualquier cosa que saliera sería bueno. No. Le dice, tira la red, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis que es lo que fueron a buscar, pescado, peces.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Echad la red a la derecha de la barca. Ellos la echan y como consecuencia consiguen aquello, no solo que habían ido a buscar, sino aquello que necesitaban. Aquello que necesitaban. ¿Crees que alguien que planificó tan detallada, esmerada y sacrificialmente tu salvación no tiene algo bueno para ti al otro lado de la barca? Porque es que de este otro lado ya lo has intentado todo y no has acertado. Y no acertarás. Pero cuando Él dice que lo tires al otro lado, aquel lado donde tal vez no lo habías intentado porque dabas por sentado de que no era el mejor lugar, pero Él te lo dice, échalo, echa la red al otro lado de la barca. Cuando sigues su dirección, encontrarás aquello que estás esperando y más. Porque ellos no solo pescaron, sino que fue tanta la pesca, no podían con la red a causa de la abundante pesca que habían logrado. Esto me lleva a recordar algo que trato de enfatizarme a mí con frecuencia, a descansar en el consejo de la palabra de Dios. Consejo de la palabra de Dios y hacerlo regularmente. Mira cómo dice el Salmo 106. El Salmo 106, versículo 13. Bien pronto, hablando del pueblo de Israel, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Espera en el consejo de Dios. No olvides las obras de Dios, los milagros que ya hizo antes. Rebobina y recuerda que ya lo hizo una vez. Recuerdo una canción que en alguna ocasión canté. Puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez. Dios puede hacerlo otra vez. O puede hacerlo nuevo. Pero tiene algo bueno para ti. Si tan solo te atreves a escuchar su consejo. El consejo de su palabra. Consultarlo con regularidad. Consultarlo con regularidad. Hay un detalle que, no sé, siento como que está acuñado ahí, metido ahí en este pasaje que yo en Juan 21, vamos a Juan 21 nuevamente, y que me resulta particularmente lindo, realmente lindo. Fíjense la petición que hace Jesús en el versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Ahora, cuando leí este pasaje pensé, wow, pero el Señor tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. No me extraña que en alguna ocasión se le haya levantado una uña de los pies por darse con alguna piedra. No me extrañaría, porque se movió entre nosotros como uno de nosotros sin probar pecado, porque se permaneció santo como es santo desde siempre y para siempre. Pero tuvo hambre. Y va y les dice a ellos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dicen, no tenemos nada de comer. Y me pregunté, bueno, él no podía prepararse, hacer que lo mismo que hizo con la multiplicación de los panes y los peces, hacer que cualquier cosa se convirtiera en un pez o lo que sea para él comer y satisfacer su hambre, porque su organismo experimentaba
hambre también de alimento físico, material. Y también recordé, pensando en esto, bueno, el salmista, el rey David, cantó en el Salmo 24, versículo 1. Vamos a leerlo, Salmo 24, en el versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra y todo lo que contiene la tierra? Animado e inanimado, animal, vegetal y humano. ¿De quién es? ¿De quién es? Es de Jehová. Es de Jehová. Pero el salmista Asaf, a mi parecer, lo declara de una manera más contundente para explicar esto que estoy diciendo de que Jesús tuvo hambre y por qué le pidió a ellos de comer. ¿Por qué le pidió a ellos de comer? Y no se proveyó él del alimento. Pues vamos a ver qué nos dice Asaf. El salmista Asaf en el Salmo 50, versículo 10 en adelante. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Voy a parafrasear, porque si tuviera hambre, tomo de lo que yo he creado y me alimento y como. Ahora, ¿pero por qué Jesús le dice a ellos, les pregunta si tenían algo de comer? Él estaba solo, y van llegando ellos ahora. Es simple. Creo que la razón es, otra vez, no es simple, es sencilla. No hay simpleza en esto. Sí sencillez, es sencilla. El Señor quería compañerismo con ellos. Buscar la manera de interactuar con ellos. ¿No te ha sucedido en ocasiones que alguien cerca de tu casa te pregunta algo, en tu casa quiero decir, te pregunta algo y la respuesta es sencilla o la respuesta es obvia y tú te extrañas, pero ¿por qué me pregunta esto? ¿Por qué me hace este comentario? En ocasiones no es porque la persona está esperando realmente una respuesta, sino que lo que está buscando es interactuar. A algunos nos incomoda cuando nos hacen una pregunta cuya respuesta es obvia, pero tenemos que procurar entender si la necesidad que tiene la otra persona es de interacción o que quiere acercarme a su corazón. Aquí lo que sucedió, no tanto que Jesús tenía hambre, que sí, pero el hecho de dirigirse a ellos para que preguntarles si tenían algo de comer, era la oportunidad para interactuar. No tienen nada que comer. Bueno, tiren la red al otro lado de la barca. Tírenla a la derecha de la barca. Vámonos a Juan capítulo 21 nuevamente. Juan capítulo 21 nuevamente. Y fijémonos en esta parte de la historia que realmente viene a ser también muy interesante. Voy a leer en el versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca. Ya Pedro se había tirado, como era de esperarse, se lanzó al agua. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ese pez no lo habían traído los discípulos. Ese pan menos. Ese pez ya lo tenía preparado el Señor. Y el pan para que ellos comieran y comer Él con ellos. Entonces al Señor le interesaba era la interacción. Traerlos otra vez, porque entendía y sabía que estaban todavía frustrados y llenos de temor y de dudas y qué sé yo, no de incredulidades.
Ese tipo de duda no del incrédulo, sino del que no entiende, de que no logro, no legislo, como alguna vez alguien ha dicho, no carburo, aunque ya no hay muchos carburadores, todo es eléctrico, qué sé yo, pero no carburo, no la pillo. No era duda, no era incredulidad, no era duda de incredulidad, sino aquello que no lo entiendo, no lo entiendo. Y el Señor sabía eso, pero los quería traer cerca de su corazón. Los quería traer cerca de su corazón. Él estaba buscando entonces la interacción con aquellos frustrados hombres a los que amaba profundamente, como te ama a ti y como me ama a mí. Dios quiere la interacción contigo y quiere la interacción conmigo porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por ello es que Él nos da directrices, dirección clara en su palabra, el consejo de la palabra, que nos indica tantas veces, mira, tira la red al otro lado de la barca, tírala a la derecha de la barca. No sigas, no continúes insistiendo en lo mismo. No. Es momento del cambio. Es el momento que saques la red y la tires al otro lado de la barca, a la derecha. Es el momento de la renovación. Ya no hay nada que hacer de ese lado. Saca la red y tírala a la derecha de la barca. Y allí encontraréis. Como le dijo el Señor, allí hallaréis. ¿Qué iban a hallar? La provisión que necesitaban. Pero por sobre todo el testimonio, la afirmación de que Él estaba allí con ellos, para caminar con ellos, que no los había abandonado, como seguramente se sentirían allí a orillas del mar. Lo vimos hace un par de semanas y mira, aquí estamos otra vez solos. Se nos acabó aquel andar tan glorioso acerca del Maestro. No. El Maestro no te ha abandonado. Jesús no te ha abandonado. Lo que toca es que tú tires la red al lado donde Él te indique que la tires, para que coseches salud, para que coseches gozo, para que coseches paz, a pesar de las circunstancias, para que coseches bienestar en tu familia, unidad en tu matrimonio, buenas, sanas y profundas relaciones, que generen vida, no que generen muerte, sino que generen vida. Todo eso se da cuando escuchamos el consejo de Jesús. En este caso, tira la red al otro lado de la barca. Tira la red al otro lado de la barca. Y la guindilla, la guindilla o la cereza o lo que sea que se le pone al pastel, viene a ser esto. Jesús ya tenía preparado la comida en la orilla. No dependía de lo que ellos trajeran. Él la provee, Él la proveyó. Si tan solo podemos esperar en Él. No vivas frustrado. No sigas intentándolo a tu manera. Como diría Frank Sinatra, my way. No. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera del consejo de la palabra de Dios. Que Dios quiere bendecirte. Entonces atiende a su consejo. Señor bueno, te ruego en el nombre de Jesús, que ni uno solo de los hermanos o amigos que escuchen esta reflexión la deje pasar como algo más nada más, sino que muchos, Señor Santo, se vuelvan al consejo de tu palabra. Tal vez más de uno de los oyentes, de los que están viendo este video, escuchando este mensaje. Señor, más de uno tal vez ha dejado de buscar intencionadamente conocer cuál es el consejo tuyo. Pues yo te ruego que tú les revoluciones, Señor bueno, y comiencen a buscar cuál es el consejo que tú tienes, que está en tu palabra, el consejo que da tu Espíritu Santo, que también nos estorba para que no sigamos insistiendo, no continuemos insistiendo en lo mismo que produce daño, sino que cambiemos al otro lado.
Y aquellos, Señor bueno, que de repente se han sentido como que te has olvidado de ellos, le has dejado a la buena, no digo a la buena de Dios, sino les has dejado a la deriva, que puedan experimentar que realmente tú sigues interesado en ellos, Señor bueno, que tú quieres interactuar con ellos, si tan solo se atreven a escuchar tu consejo y acercarse a tu corazón. Si alguno hubiera, Señor bueno, que se siente distante de ti por causa de cualesquiera cosas, tal vez por causa de algún pecado inconfeso, tráelo a su memoria ahora en el nombre de Jesús, y ese hermano, esa hermana pueda ponerse a cuentas contigo, y que se inicie la interacción esa que tú deseas con nosotros, Señor, con cada quien, y comience una renovación espiritual que busca atender al consejo de tu palabra, aprendiendo a tirar la red, ya no al lado izquierdo, donde la tiramos buscando la experiencia nuestra, el consejo que otro nos da o nuestras expectativas, a veces egoístas, sino tirando la red a la mano derecha, del otro lado de la barca. Oro, Señor bueno, para que tú puedas hacer, que tú puedes y tú quieres, para que podamos, Señor Santo, ser buenos receptores de este consejo que nos da tu palabra, de atender al consejo de tu palabra y de buscar interactuar contigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Que Dios te bendiga.